Probando, probando. Muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo al país que corresponda. Primero que todo, me gustaría saber si todos los asistentes en estos momentos me están escuchando sin ningún inconveniente. Igualmente los invito a que a través del chat de preguntas se comuniquen conmigo. Muy bien. César me está escuchando sin ningún inconveniente. Igualmente también me gustaría saber desde qué país nos están sintonizando. Y por supuesto, si tienen algún inconveniente. Muy bien, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy, junto al Distrito Financiero, les traemos este webinar con respecto a el indicador William R, o como se conoce como porcentaje de Williams. Entonces, pues me gustaría saber si los demás asistentes que ya han ingresado o que están ingresando me pueden ver sin problemas, si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente y por supuesto si me están escuchando. Entonces ya alrededor de unos 5 minutos vamos a arrancar con este webinar. Entonces por si tienen alguna duda, alguna inquietud también, los invito a que realicen todas las preguntas necesarias. En este webinar es necesario también mencionar que vamos a aprender a entender y comprender este indicador del porcentaje de William o digamos que porcentaje R que ustedes van a poder encontrar en diferentes plataformas, tanto de MetaTrader 4 como MetaTrader 5. También van a encontrar en Xstation 5, CTrader. Ese indicador, dado que es uno de los indicadores más populares, a pesar de que inicialmente se creó como un oscilador, un indicador oscilador, empezó a tener ciertas características adicionales que le dieron una gran ventaja a comparación de muchos y que no es tan popular, por, digamos que no es utilizado por muchos traders a pesar de toda la información de que nos estaba ofreciendo. Entonces ya en unos minutos comenzamos y no siendo más, pues bienvenidos a este webinar. Muy bien, no siendo más, pues bienvenidos a este webinar y vamos a arrancar con el contenido o el tema del día de hoy. Pero por supuesto, antes de comenzar a hablar sobre este indicador técnico bastante popular en el sentido de los nuevos traders que están empezando a tener una mayor participación en los mercados financieros, es necesario también, vamos a realizar una aclaración que varias personas o varios traders nos han venido preguntando con respecto al momento en que vamos a elegir un broker, cuando nosotros queremos efectivamente empezar a tener mayor campo en los mercados, digamos que sobre todo en el mercado de capitales, es decir, tener una mayor participación. Siempre es importante que nosotros analicemos los tipos de activos que nos están ofreciendo los brokers. El tema de la regulación yo diría que es el punto más importante y relevante, pero digamos que para muchos les traemos y siempre estamos recomendando esta página de qualbroker.com. ¿Y por qué recomendamos esta página? La recomendamos principalmente porque los brokers que están o que participan en, digamos que en esta página son brokers que tienen un alto reconocimiento, tienen unas regulaciones bastante sólidas, nos están ofreciendo un portafolio, un conjunto de activos bastante grande, bastante chévere, interesante. Y adicionalmente que una de las características más importantes al momento que nosotros vamos a elegir un broker es mirar cómo es el tema de la regulación y el tema de la documentación que nosotros vamos a requerir para aperturar nuestras cuentas. Es por eso que nosotros del distrito siempre recomendamos a cuál broker, dado que al momento cuando ingresamos a el ranking de brokers, primero vamos a encontrar los brokers recomendados o lo que nos están recomendando efectivamente la página con una calificación. La calificación la dan un conjunto de usuarios
o traders, con la finalidad, pues al momento de después de analizar, de verificar efectivamente toda la información y dan efectivamente su calificación, pero más que eso podemos ver la información que nos está ofreciendo. Digamos aquí vamos a ver Direct Trading Technologies. Si, cuando nosotros simplemente le vamos a dar un poco más de información avanzada, vamos a tener toda la información el cual nos está ofreciendo efectivamente el broker. Digamos, nos está ofreciendo la información sobre la comisión por depósito o retiro, los métodos de depósito. También nos va a ofrecer las cantidades de instrumentos y los tipos de instrumentos. También nos está ofreciendo los tipos de cuenta si tiene o si este broker ofrece la herramienta de copy trade y adicionalmente si tiene otras herramientas como iniciales, BPS, pero para mí, desde un punto de vista personal, es que nos está brindando la información sobre los documentos requeridos para abrir la cuenta. Es decir, que si yo quiero abrir efectivamente con Direct Trading Technologies, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar un documento de identidad y una prueba domiciliaria. Entonces aquí ya nos estamos ahorrando bastante procedimiento a comparación de diferentes brokers que nos están, digamos que nos pueden decir, sí, nosotros ofrecemos diferentes aspectos, pero al momento en que queremos aperturar la cuenta, nos están pidiendo mucha información en el tema de los documentos requeridos, que hay veces no son tan necesarios o no tan estrictos, en el cual mientras nosotros comprobemos nuestra identidad y nuestra prueba domiciliaria, va a ser más que suficiente. Entonces, digamos aquí no solamente vamos a encontrar estos dos brokers que son los recomendados por el broker, que apenas por la página, vamos a poder encontrar otros brokers. Digamos, aquí tenemos a Tickmill, el cual tiene una calificación de 5 estrellas. Tenemos a Pepperson, también el que tiene una calificación de 5 estrellas. Tenemos a IC Markets, XTB, Think Markets, eToro, Oanda y Libertex. Entonces, digamos, si nosotros queremos obtener más información por parte de XTB, vamos nuevamente, vamos a ver información avanzada o incluso nos está diciendo que podemos acceder a una oferta en el cual nos está diciendo que el broker nos está ofreciendo ciertos tutoriales o cierta información adicional, entonces simplemente nosotros le vamos a acceder a la cuenta y nos va a brindar de una vez el enlace para que aperturemos nuestras cuentas de práctica. Entonces ya es un punto bastante importante y relevante que les voy a dejar el enlace de cuál broker en el chat para que puedan tener acceso sin ningún inconveniente. Igualmente, si quieren saber más, les recomiendo que nos dejen su comentario para que nosotros le podamos enviar directamente información con respecto a esta página de cuál broker. Bueno, pues no siendo más, vamos a arrancar con este webinar de la teoría de la práctica conociendo el indicador de porcentaje de Williams. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Primero, ¿qué es ese indicador? ¿Cuál es el tipo o las características de ese indicador? En sí, cómo oscila, cómo se ve, cómo lo podemos encontrar en la plataforma y vamos a ver uno que otro uso. Igualmente, esto es un webinar en el cual, como muchos de ustedes saben, tiene alrededor una duración de 30 a 45 minutos, dado que pues digamos que esto es un conocimiento inicial que nosotros vamos a adquirir. Si ustedes desean tener un mayor conocimiento con respecto no solamente a este indicador, sino a todos los indicadores técnicos o la gran mayoría, los invito a que realicen una pregunta de nuestros cursos de formación de trading, en el cual tenemos un curso básico, un curso intermedio, un curso avanzado, en donde el curso intermedio, en el segundo nivel, se habla o se hace mención con respecto a los indicadores técnicos, en el cual van a aprender no solamente estos osciladores, sino que van a aprender indicadores volúmenes, tendenciales, de vitalidad. También van a aprender sobre algunos indicadores o herramientas de ciclos que son bastante populares y que están tomando cada vez más importancia en el mundo del trading. Bueno, no siendo más, vamos a arrancar con nuestra presentación teniendo en cuenta desde un punto de vista inicial que nosotros como traders o más que todo participantes del mercado de capitales, al momento que vamos a realizar análisis técnicos, vamos a encontrar efectivamente que podemos realizarlo a través efectivamente de teoría de Down, del análisis chartista, también vamos a poder utilizar el análisis de los indicadores técnicos. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente nosotros podemos encontrar una clasificación de indicadores técnicos en el cual tenemos dos grupos en general, en los cuales son los indicadores de tendencia y los indicadores de momentum. Nosotros en un primer plano vamos a encontrar efectivamente es que todos los indicadores van a entrar en en esta primera clasificación, como lo podemos mencionar acá. Pero la realidad es que
hay ciertas características que poseen cada uno de los indicadores que les da un plus o un valor agregado a comparación de otros indicadores. Es decir, que no solamente vamos a mirar indicadores que en sí se muevan entre un rango específico o los cuales estén ubicados principalmente sobre el gráfico, como son los indicadores de tendencia y los indicadores de fuerza, sino que vamos a comprender o vamos a empezar a entender ciertas características adicionales, en el cual los indicadores van a una nueva serie de clasificación, en el cual nosotros, el Distrito Financiero, hemos decidido agregar una subclasificación o dos puntos adicionales los cuales debemos tener en cuenta. En primera instancia vamos a tener los indicadores de fuerza, que son aquellos que lo que nos están tratando de determinar es efectivamente si esa tendencia que se está marcando en un momento está presentando niveles de fuerza o incluso ya está llegando a un nivel de agotamiento. En esta clasificación de los indicadores de fuerza vamos a poder encontrar que el más popular es el indicador de la ADX. Igualmente, si quieren saber más sobre el indicador de la X, no se preocupen, déjenos su comentario que nosotros vamos a tener, pues les vamos a poder enviar más información sobre ese indicador de fuerza si así lo desean. Y luego vamos a tener algunos indicadores cíclicos, los cuales son aquellos que nos están determinando el movimiento de los precios o las fluctuaciones de los precios durante ciertos periodos determinados. ¿Y esto por qué se debe? Porque teniendo en cuenta que el análisis técnico lo que tratamos de entender es que a través del estudio psicológico y el comportamiento de los mercados desde un punto de vista histórico va a presentar un reflejo o un mismo comportamiento más adelante. De hecho, en los indicadores cíclicos es donde nosotros vamos a encontrar más que todo el indicador de las ondas de Elliot, que yo estoy seguro que más de una vez ustedes han escuchado sobre este tema de las ondas de Elliot. Es uno bastante popular y también vamos a poder encontrar que vamos a escuchar que el indicador de Fibonacci o el abanico de Fibonacci o incluso también las extensiones de este indicador de niveles nos va a poder determinar ciertos ciclos o ciertos momentos en los cuales los precios están fluctuando en los mercados. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta esas características al momento en que nosotros estamos entrando a operar o a realizar nuestros análisis de mercados. Y sobre todo, ¿por qué? Porque así vamos a poder tener una diversificación al momento que estamos haciendo nuestro análisis con la finalidad de tener más información en el mercado. Es decir, que si en el gráfico principal tengo las medias móviles y quiero complementar para saber si efectivamente esas medias móviles están en un momento de fuerza o simplemente que están en un agotamiento, podemos utilizar el indicador de la X o por parte del indicador del momentum. Si quiero también saber si estamos en niveles de sobrecompra o sobreventa, vamos a poder utilizar el indicador de hoy, que es el porcentaje de Williams o porcentaje de R. Entonces es un punto bastante importante y la finalidad es esa, tener una diversificación un poco más grande y más relevante en al momento que vamos a realizar análisis técnicos. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre el tema del día de hoy, en el cual vamos a explicar sobre ese indicador del porcentaje de Williams. En sí, Williams, por su nombre completo, Larry Williams, creó ese indicador con la finalidad de poder conocer el comportamiento de los impulsos que estaban presentando los precios en los mercados. En sí, este se puede conocer como un oscilador o digamos que un reflejo inverso de un oscilador estocástico rápido o el Atom Oscillator. Vemos que se puede ver que es un reflejo inverso de este con la finalidad de poder comprender la relación del precio de cierre con respecto a los niveles o al nivel más alto que se estaban marcando en las cotizaciones en ese momento o en un periodo de cotizaciones. Entonces, en sí, digamos como para hablarlo un poco o de una manera más resumida, lo que trata de hacer efectivamente el porcentaje de Williams es poder reflejar o reflejar ese punto que existe entre la relación del precio más alto, más bajo con respecto al nivel del cierre. Entonces, ese es el punto inicial en el cual fue creado ese indicador, dado que al final lo que tratamos de determinar es efectivamente esos impulsos en el mercado. Y esto se debe también
porque Williams lo que trataba también de desarrollar era establecer un indicador de momentum, pero que pudiera determinar o asegurar mediciones, digamos que lo vamos a mediciones en el largo plazo. Ese era el punto o objetivo del porcentaje de Williams, tratar de comprender si esas tendencias que estaban marcando los activos se podían o iban a mantener efectivamente ese comportamiento en el largo plazo. Entonces, digamos que lo más resumido, aquí lo que estamos tratando de mirar es la tendencia en el largo plazo. Funciona bastante bien en el largo plazo. Por supuesto que también en el corto plazo llega a funcionar sin ningún inconveniente siempre y cuando se haga un cambio en los periodos que me está tomando el indicador. Entonces, otro punto importante que debemos tener en cuenta es que dado que es un indicador oscilador, este se va a encontrar oscilando entre los niveles de 0 a menos 100. Siempre se va, digamos que vamos a encontrar esta medición en el cual van a haber tres niveles importantes. Va a estar el nivel de menos 20, va a estar el nivel de menos 100 y va a estar la media, la cual se conoce como el movimiento de confirmación, que es el nivel de menos 50. Entonces, para que tengamos en cuenta, estos van a ser los límites que vamos a encontrar dentro del indicador. Y dado que es un oscilador, implicará que en esos límites la línea de tendencia o la línea del oscilador estará fluctuando entre esos rangos de precios o entre esos rangos de niveles. Por supuesto que aquí debemos tener en cuenta que el indicador va a tener una configuración predeterminada de 14 periodos. Si nosotros queremos tener en cuenta movimientos más en el largo plazo, es decir, mirar más la tendencia en el largo plazo, mantener los 14 periodos o incluso subirlos alrededor de 17 periodos va a estar más que bien o más que suficiente. Pero caso contrario, si yo necesito que el indicador me esté brindando señales más rápidas y digamos que más relevantes a comparación de en el mediano o en el largo plazo, lo que se recomienda es que movamos los 14 periodos alrededor de 7 a 8 periodos, que pena con ustedes, me está presentando un problema aquí la tableta, pero entre 7 a 8 periodos. Muy bien, César nos está haciendo una pregunta, digamos que bastante importante. ¿Cuál es su principal diferencia versus el RSI? Hay que tener en cuenta, digamos, esa característica principal. Cuando nosotros estamos hablando del RSI, estamos tratando de medir cómo se están comportando el enfrentamiento entre compradores y vendedores en una lateralidad. Entonces, digamos que ese es el punto importante. El RSI nos va a funcionar bastante. Digamos que vamos a borrar todo esto como para poder explicarte em, digamos que esa pregunta, César. Normalmente el RSI se utiliza cuando estamos en periodos de lateralidad, dado que en una lateralidad, cuando hay mucha volatilidad, es muy difícil, por supuesto, que determinar si va a haber un movimiento alcista o bajista. Entonces el RSI nace para poder comprender esas lateralidades. Pero ya cuando estamos hablando del porcentaje de Williams o R, porcentaje, vamos a poder mirar que vamos a tratar de identificar efectivamente cómo se están midiendo tanto si la compra o la venta o la sobrecompra o si hay sobreventa en tendencias. Entonces, ese es el punto como importante y relevante. Adicionalmente, este indicador también tiene unas características adicionales que, como les explicaba en un principio, le dan un valor adicional, dado que no solamente va a ser un indicador de momentum en el cual va a poder determinar si hay tendencia o incluso tratar de mirar esa tendencia, sino que también nos va a permitir analizar e identificar divergencias entre los precios y el indicador. Entonces, eso es un punto también bastante importante. Carlos nos está preguntando en qué marco de tiempo se observa generalmente. El porcentaje de Williams normalmente se puede estar observando en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas, diario, digamos que también se puede diario, pero ya si la queremos ver, digamos que en un periodo semanal, lo que yo recomiendo es que hagas un backtesting con respecto a los periodos. También nos funciona en otros marcos de tiempo, digamos que en marcos de tiempo más bajos, digamos que desde mi punto de vista personal, me ha funcionado en marcos de tiempo de 30 a 15 minutos, pero por supuesto que aquí ya los periodos no los regiría bajo 14, sino que aquí yo los rijo bajo 10. ¿Y esto por qué se debe? Porque, vamos que lo vamos a pasar rápidamente un momento, antes
digamos, de explicar un poco más sobre el porcentaje de Williams, vamos a mirar la fórmula que normalmente compone el indicador y esto les va a brindar una mejor manera de entender la herramienta. Digamos que también esa es una de las recomendaciones profesionales y también desde un punto de vista personal les voy a dejar a todos ustedes el día de hoy. Lo que ocurre es que inicialmente cuando nosotros aprendemos sobre un nuevo indicador, muchas veces lo que vamos a empezar a hacer es implementarlo, ¿sí? Es decir, empezarlo a usar. Pero sí es muy importante y muy relevante que nosotros entendamos el por qué nace ese indicador y cuál es su composición matemática. Esto sobre todo muestro o lo quiero explicar para aquellas personas que están empezando con, digamos, a utilizar en sus análisis el tema de los indicadores técnicos. ¿Y esto por qué se debe? Porque muchas veces nuestros sistemas de trading o nuestras estrategias están elaboradas o están desarrolladas para poder mirar y entender movimientos en el corto plazo o en el mediano plazo y puede que si no conozco bien las características de este indicador me vaya a, digamos que a cambiar o no me vaya a brindar una conclusión, digamos, más acertada a mi análisis si yo no tengo en cuenta las características o la composición matemáticas de ese indicador. Entonces, el porcentaje de Williams o el indicador técnico tiene una composición interesante, dado que aquí estamos teniendo en cuenta en sí el promedio que sale, o digamos que esta división que sale, teniendo en cuenta el precio más alto que se está marcando o que marcó en los periodos, menos el precio de cierre sobre nuevamente el precio más alto, pero esta vez menos el precio más bajo o el precio, sí, el precio más bajo o el precio bajo que se marcó en ese momento. Entonces, esto lo que nos va a tratar de identificar y de comprender es efectivamente cómo se está comportando o digamos que efectivamente las posiciones en los mercados para poder, o los precios en los mercados, para poder determinar si en los movimientos que actualmente se están marcando se puede determinar un momento de tendencia. Más que todo, es poder analizar si la tendencia que actualmente o que está dominando un activo va a tener una continuación o incluso pueda que esté en un momento de agotamiento, que es cuando se pueden presentar esas divergencias entre los activos y el indicador, lo que me puede generar un cambio en el comportamiento de los precios. Entonces ese es el punto importante. Cuando estamos hablando del precio máximo o el precio más alto, pues es el precio más elevado que se alcanzó durante ese periodo analizado. Es decir, que si estamos viendo una temporalidad de una hora, el nivel máximo va a ser efectivamente esa punta o ese pico más alto el cual la vela me marcó en ese periodo de tiempo. Digamos que el precio mínimo o el precio más bajo, pues va a ser el caso contrario, va a ser el precio más bajo en el cual llegó esa cotización. Y ese es el punto importante. Aquí no estamos teniendo en cuenta el cierre de la vela. O sea, dado que el cierre sea efectivamente cuando se acaba el cuerpo de la vela. Ya, bueno, dado si esto es una vela bajista o el cierre se da en la punta de la vela si es una vela alcista. Lo que me está tomando de indicador efectivamente es el nivel más alto o más bajo en el cual llegó esa vela. Es decir, estamos teniendo más información para poder tener una mejor comprensión de análisis y esto lo que me va a permitir es tener señales más sólidas y más estructuradas. Digamos caso contrario con el RSI. En el RSI siempre vamos a tener en cuenta con respecto al precio del cierre. Aquí ya estamos teniendo en cuenta el precio más alto y el precio más bajo. Entonces ese es el punto importante y relevante. Y normalmente el porcentaje de Williams se multiplica por menos 100 para corregir la inversión, digamos, dado que aquí lo que estamos teniendo en cuenta es un movimiento contrario a la oscilación o digamos que efectivamente a esta que pena el comportamiento estocástico que están marcando los precios. Es decir, aquí estamos tratando de eliminar ese ruido, digamos, o esa bulla que se pueden generar en los mercados con la finalidad de tener un comportamiento más armónico. Entonces es un punto que debemos tener en cuenta. Ahora bien, dado que me había saltado efectivamente ¿qué? La diapositiva anterior, ahora quiero traerles un poco más de información con respecto al porcentaje de Williams. ¿Cuáles son los periodos más usados? Bueno, normalmente tenemos el periodo de 14 periodos, pero también vamos a encontrar periodos mucho más elevados, incluso donde vamos a poder encontrar
el de 200, un periodo de 200. Pero por supuesto, ¿qué me implica un periodo de 200? Un análisis más en el largo plazo. Es decir, que podemos tener incluso un análisis semanal, pero normalmente cuando estamos hablando estos periodos de 60, 125 y 200, lo podemos asociar con análisis de medias móviles, dado que las medias móviles hay veces podemos eh, establecer medias móviles, como ustedes saben, simples de 200 periodos con la finalidad de tener más información, pero sobre todo que estamos viendo información en el largo plazo. Digamos que ese es el punto importante y relevante. ¿Por qué? Porque digamos que Williams, o el porcentaje de Williams, nace efectivamente para poder mirar la tendencia principal en el largo plazo. O sea, siempre vamos a tratar de medirla en el largo plazo. De hecho, aquí lo que nos va a poder también contribuir es efectivamente analizar si esa tendencia primaria o la tendencia principal que está marcando los mercados puede presentar un cambio en la tendencia o una continuación de esta, independientemente si se generan tendencias secundarias o incluso tendencias bajas o pequeñas durante esa tendencia principal. Y eso es como un recordatorio que les quiero dejar a todos ustedes. Si no conocen mucho sobre el tema de las tendencias, los invito a que realicen la investigación necesaria, pero también nosotros en el Distrito Financiero, en nuestro curso básico, en el segundo nivel, hacemos la explicación, digamos que bastante profunda, con respecto al análisis chartista y a la teoría de Down, en el cual explicamos cuál es la composición que tienen las tendencias, en el cual pues tenemos una tendencia principal, una tendencia media, una tendencia baja, que son, digamos, es información bastante importante, dado que efectivamente en estos indicadores debemos empezar a comprender cómo se está haciendo el análisis en ese tipo de tendencias. Y también uno de los elementos más principales, o digamos que uno de los más populares que se utiliza con el porcentaje de Williams, es poder determinar esas divergencias, ya sean divergencias alcistas o bajistas, con respecto al movimiento de los precios. Entonces aquí es donde quiero realizarle una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes o todos los asistentes en este momento entienden qué es una divergencia? No se preocupen, pueden tomarse unos 10 segundos mientras me van escribiendo si saben que es una divergencia, si no entienden que es una divergencia, con la finalidad de, por supuesto, explicarlo y que quede claro, dado que uno de los usos también principales del porcentaje de Williams es poder hallar divergencias en los activos. Muy bien, alrededor hay de 2 o 3 personas que me preguntan que no entienden muy bien el concepto de la divergencia. No hay ningún problema, yo lo explico. Muy bien, César, también nos tiene otra pregunta. Es el proceso de identificar agotamiento del precio respecto a un indicador. Entonces, antes de explicar las divergencias, sí, César, efectivamente, digamos que ese es uno de los puntos principales y relevantes de ese indicador, dado que, como nosotros sabemos, al momento en que estamos realizando este análisis chartista, podemos encontrar 2 o 3 etapas en los mercados o en los movimientos de los precios con respecto, pues por supuesto que al comportamiento de estos, en el cual podemos encontrar momentos de acumulación, momentos de distribución y momentos de tendencia en los activos. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros encontramos, que podemos encontrar una lateralidad en el cual se dé un momento de acumulación y luego de esto se presente un movimiento o una tendencia efectivamente en los activos, son los precios de los activos, lo cual digamos ya esta parte se conoce como la tendencia, y aquí digamos que esta parte la podemos encontrar como un momento de acumulación, y luego de que termine o que se esté llegando a ese agotamiento de la tendencia, podemos encontrar nuevamente un proceso de distribución donde los precios van a estar oscilando entre un rango para nuevamente pasar a un momento de acumulación y que se pueda presentar nuevamente un momento de tendencia o también o pasar a un momento de distribución nuevamente. Entonces, normalmente estos son los periodos que vamos a encontrar en el comportamiento de los activos, y lo que nos va a permitir el porcentaje de Williams es efectivamente identificar en qué momentos vamos a estar en momentos o en puntos de acumulación o en puntos de tendencia. Por parte, digamos, de las personas que no tienen dudas con respecto a qué es una divergencia, efectivamente, como lo está explicando, como lo comentó aquí César, eh, cuando nosotros estamos
tratando de identificar una divergencia es cuando los precios de los activos, es decir, las cotizaciones, tienen una dirección contraria a la del indicador. Entonces, en este caso, cuando nosotros encontramos que los precios tienen un movimiento al alza, pero el indicador nos está indicando una dirección contraria a esos precios, a esto es lo que nosotros vamos a encontrar divergencia o vamos a decir que es una divergencia. Y cuando nosotros identificamos efectivamente estos periodos de tiempo en los activos, es cuando se puede presentar o muy posible se dé un fuerte cambio de tendencia. Es decir, que al momento en que se ubique esa divergencia, lo que normalmente va a hacer los precios es que va a cambiar totalmente su dirección con respecto a los movimientos anteriores. Y esto con la finalidad de que los precios vuelvan a normalizarse con los indicadores. Muy bien. Ahora, estamos viendo cómo vamos a encontrar nosotros el indicador independientemente si lo estamos viendo en MetaTrader 4, si lo estamos viendo en MetaTrader 5, si lo estamos viendo en CTrader, si lo estamos viendo en TradingView. Siempre vamos a encontrar el comportamiento o el indicador de esta manera, en el cual, como les mencioné anteriormente, tenemos el porcentaje de menos 20, digamos para las personas que no lo puedan ver, vamos a ver la media, que va a ser el indicador de 50 y va a ser nuestra línea señal o la señal principal, y vamos a tener el indicador de menos 80. ¿Qué es lo importante al momento en que nosotros estemos mirando y observando efectivamente el oscilador o este oscilador al momento que estamos mirando los precios, que pena los gráficos? Primero, identificar cómo se está comportando la línea principal, dado que cuando nosotros encontramos esos fuertes movimientos al alza o al baja, lo que además de tendencia, lo que nos puede estar indicando es efectivamente aumentos en la fuerza de esos movimientos o de las cotizaciones que están marcando los mercados, pero lo importante es que vamos a siempre fijarnos en la ubicación de la línea del oscilador. En el momento en que nosotros encontremos que esté por debajo del nivel de 80, digamos como lo tenemos marcado en esta parte, es o nos está indicando que el activo está presentando niveles de sobreventa. Normalmente, como se mira en el punto de tema de los osciladores, nos va a dar la primera información si tenemos sobreventa o si tenemos sobrecompra. Sobrecompra lo vamos a tener cuando la línea del oscilador esté ubicada por encima del nivel de 20. Pero ¿qué es lo importante con respecto al nivel de 50? Dado que el nivel de 50 es nuestra señal principal, es ver cómo se va a comportar la línea del oscilador con respecto a este nivel. Y digamos que este va a ser el punto importante y relevante. Cuando la línea del oscilador sobrepase de abajo hacia arriba el nivel de 50, lo que nos está indicando efectivamente es que hay un cambio en el mercado en el cual muy posiblemente un momento de acumulación vaya a marcar el cambio o se vaya a presentar un cambio, una nueva tendencia. Caso contrario, cuando la línea del oscilador sobrepase de arriba hacia abajo el nivel de menos 50, lo que nos está diciendo efectivamente es que va a pasar un cambio de tendencia a favor de los vendedores, caso contrario a favor de los compradores. Ese es el comportamiento inicial que vamos a ver al momento que estemos utilizando este indicador. Entonces, esto también es un punto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Ahora sí, ¿cuáles van a ser los usos que nosotros vamos a encontrar con el porcentaje de Williams? En primera instancia, pronosticar los posibles cambios de tendencia, digamos teniendo en cuenta los precios de los activos. ¿Cómo vamos a mirar el comportamiento de la tendencia? Efectivamente, con la línea del oscilador, si cruza de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, el nivel de 50, digamos que ese es un punto importante y relevante, también nos va a permitir identificar los niveles de sobrecompra, sobreventa, dado que es un oscilador, nos va a poder hallar nos va a brindar la información para poder determinar esos momentos de sobrecompra o de sobreventa. También identificar las condiciones alcistas o bajistas, es decir, que si el porcentaje de Williams o la línea del oscilador se encuentra efectivamente ubicada entre el rango de menos 50 a menos 20, pues significa que los compradores están dominando el mercado. Caso contrario, entre 50 a menos 80, que los vendedores están controlando los mercados, es un punto, digamos, importante y relevante. Funciona casi por cualquier marco de tiempo. Por supuesto que para esto les recomiendo que realicemos backtesting, o sea, es decir, que miremos el activo, miremos cómo se está comportando con respecto al indicador, digamos que efectivamente tener esa combinación del indicador
con otro indicador para tener más información. Digamos, César nos está diciendo que le gusta combinarlo bastante con el AX. De hecho, eso es un uso muy importante porque el porcentaje de Williams me puede estar diciendo tendencia y momento, pero no me está diciendo fuerza esa tendencia, aunque se presenten, digamos que esos movimientos tan empinados por parte de la línea del oscilador. Si a eso nosotros le combinamos el AX, nos va a brindar mucha más información y por supuesto que nos va a poder ayudar a detectar divergencias alcistas y divergencias bajistas. Entonces eso también va a ser, es un punto importante, dado que esto nos va a permitir tener una mejor comprensión y poder detectar si se pueden presentar cambios en la dirección. Y ahora, con esto, vamos a pasar a nuestro MetaTrader o a MetaTrader 4. Entonces me gustaría saber si todo el mundo o todos en estos momentos están viendo la aplicación de MetaTrader 4 sin ningún problema. Entonces me gustaría que me dejaran un comentario si están viendo la plataforma de MetaTrader 4. En este caso voy a mostrarles cómo vamos a encontrar el indicador en MetaTrader 4. Ahorita también les voy a mostrar cómo vamos a encontrar el indicador en el portal de TradingView, que es una de las herramientas muy buenas para tener una mejor comprensión de análisis de gráficos. Pero bueno, ya hay varias personas que me están diciendo que sí, se puede ver MetaTrader sin ningún problema. Entonces, como lo pueden ver, aquí vamos a hacer el análisis del dólar con respecto al yen japonés, teniendo en cuenta efectivamente el porcentaje de Williams. Entonces, punto importante que vamos a tener en cuenta para utilizar este indicador. Nos vamos a la parte de insertar indicadores y ya sabemos que es un oscilador, entonces vamos a encontrar la parte de los osciladores. Normalmente el porcentaje de Williams es uno de los más populares, por lo cual puede que inicialmente lo vayan a encontrar entre sus 5 preferidos si no han utilizado indicadores, pero si no, a medida que lo vayan utilizando, pues automáticamente se va a ubicar. Entonces, como pueden ver, al momento en que ejecuto el indicador, nos va a brindar cierta información en el cual pues primero nos va a determinar los periodos, que es el punto importante. Ya saben, 14 periodos funciona bien para efectivamente, diría que temporalidades hasta de un día, pero si ustedes quieren subirlo a periodos como de 65 o de 200, lo pueden realizar siempre y cuando tengan en cuenta que estos periodos se utilizan cuando estamos utilizando algunas medias móviles o incluso cuando estamos utilizando otros tipos de indicadores, sobre todo ondas de Elliott, para poder identificar efectivamente la vitalidad o las fluctuaciones que están presentando los activos en el largo plazo. Entonces, digamos que eso es un punto importante que debo resaltarles. Entonces, los niveles, inicialmente ustedes van a tener el nivel de 80 y menos 80 menos 20. Ustedes pueden añadir el nivel de menos 50 sin ningún inconveniente y simplemente le vamos a dar a aceptar y pues al momento que le vayamos a dar a aceptar, pues nos va a salir el indicador, va a eliminar uno de estos dos. ¿Y qué es lo importante? Ya al momento en que estemos ahí mirando actualmente con el dólar yen japonés. Ya podemos mencionar o podemos empezar a hablar bastante de nuestro análisis. Primero, si miramos el dólar con respecto al yen japonés, en este marco de 4 horas podemos ver que la tendencia principal en estos momentos en el gráfico, o bueno, la tendencia secundaria, dado que para ver una tendencia principal tendríamos que ver el gráfico en una hora, vamos a determinar que tenemos un movimiento alcista. Es decir, que tenemos una tendencia alcista en este momento, en nuestro punto principal. Si miramos en 4 horas, podemos ver que incluso tenemos ciertos momentos o ciertos picos alcistas, en el cual incluso aquí podemos ver que tenemos un doble techo. También digamos que en esta parte de acá podemos ver que estamos identificando un doble techo sobre nuestro activo, pero lo importante es efectivamente ver cómo se están comportando actualmente los precios con respecto al porcentaje de Williams. Entonces, un punto importante y relevante es que podemos ver que la línea del oscilador está por debajo de menos 80. Entonces, ¿qué significa esto según lo que aprendimos en este webinar? Es que el indicador nos está mostrando que el dólar con respecto al yen japonés está tomando posiciones o está presentando niveles de sobreventa. ¿Y esto por qué ocurrió? Desde un punto de vista fundamental, debido a las nuevas amenazas que se presentaron, que estableció Donald Trump a China, debido a que este aseguró que si no se llega a celebrar un acuerdo comercial no iba a levantar los aranceles. Efectivamente, eso lo que generó en los mercados fue un aumento en las posiciones a favor de activos refugio o seguros, que en este caso el dólar con respecto al yen japonés o el yen siempre se considerado como tradicionalmente como uno de los activos refugio. Entonces, efectivamente, eso puede explicar nuestro movimiento bajista.
Pero entonces, punto importante, si llegamos a tener en cuenta los mínimos, dado que estamos utilizando el indicador el porcentaje R, podemos ver que actualmente el oscilador está tomando una dirección alcista en el cual nuevamente está buscando ubicarse entre el rango de 50 y 80, es decir, que continúe siendo regido por los vendedores, pero que no presente ese, digamos que ese exceso de fuerza. Bueno, ese exceso de tendencia o incluso podemos llegar a establecer de que puede que estemos llegando a un punto de agotamiento de esa tendencia bajista o esas tendencias secundarias, pero en sí la principal va a seguir siendo así, alcista. Un punto importante que debemos tener en cuenta, si analizamos esto a través de un doble techo, podemos ver que efectivamente vamos a tener en cuenta incluso que este nivel que se está marcando como un nivel bastante importante, si se puede llegar a presentar un rompimiento de este soporte, puede que los precios lleguen a tender nuevamente a sobrepasar la tendencia principal que está marcando actualmente el activo, que es una tendencia alcista. Entonces puede que se llegue a presentar, si se llega a presentar ese movimiento hacia abajo, se haga la confirmación del doble techo o incluso, algunos dirían que tenemos aquí un triple techo que puede generar un cambio de la tendencia, pero actualmente lo que nos está diciendo el porcentaje de Williams es que efectivamente los vendedores están dominando el mercado, pero actualmente pues no se está presentando como uno de los mejores, digamos que un comportamiento significativo. Pero de hecho, en este marco de 4 horas tenemos otra información adicional, que digamos que lo va a acercar aquí bastante. Y es que estamos encontrando una pequeña divergencia. Entonces aquí, como lo pueden ver, en la formación de estas últimas tres velas, tenemos que las tres velas están empezando a tener una dirección bajista. Bueno, sobre todo las dos anteriores. Actualmente la que se está formando está en un momento de incertidumbre. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el porcentaje de Williams? Que está dos velas, a pesar de todo, están presentando una corrección, es decir, que están teniendo una dirección contraria a la dirección que están marcando los precios. Es decir, que puede que estemos en un momento de divergencia y esta vela que se está marcando, la cual tiene, digamos, que se puede entender como una vela de incertidumbre, al final vaya a cerrar incluso tal vez un poco más alto de lo que está marcando, pero pueda ser un punto de quiebre para que haya un nuevo cambio en la tendencia o en la tendencia, esa tendencia baja que se está marcando en la tendencia principal con la finalidad de continuar con la tendencia principal. Es decir, que puede que esto sea un momento de divergencia para que los precios mantengan su movimiento al alza. Entonces, eso es un punto bastante importante y relevante y de esta manera es que nosotros utilizamos el indicador del porcentaje de Williams. Yo sé que es un poco complejo, un poco complicado, pero digamos que aquí eh, vamos a poder encontrar ese aspecto. Efectivamente, sí, César, es lo que tú me estás comentando. Efectivamente, es una estrella de amanecer para las personas que no conozcan este concepto. En nuestro curso básico nosotros enseñamos efectivamente todos estos elementos que es bastante chéveres desde el punto de vista chartista, técnico, en el cual van a entender formaciones de gráficos, comportamiento de velas, de patrones, pero ese es un, digamos, un punto bastante chévere en el cual encontramos esta divergencia. Entonces, para las personas que quieran saber más, con gusto nosotros estaremos explicando, em, digamos que todo esto sin ningún inconveniente. Los invito a que nos dejen su comentario y rápidamente vamos a pasar a nuestro portal de TradingView. Para las personas que no conozcan TradingView, TradingView es un portal informativo, es como una red social de traders en el cual pues adicionalmente que diferentes brokers o más que o diferentes proveedores de información están publicando todo el contenido, es decir, que vamos a encontrar gráficos en tiempo real, vamos a poder encontrar comentarios por parte de de los traders que pertenecen o que pertenecemos a esta comunidad, van a encontrar artículos, pero más que todo es que van a encontrar muchas herramientas de dibujo, desde indicadores técnicos e incluso herramientas de dibujo adicionales que no vamos a encontrar en otros portales. Pues bueno, si me llega a cargar, vamos a nuevamente a refrescar acá. Vamos a colocar TradingView, a ver si me permite acceder rápidamente a TradingView, dado que pues seguro mi internet en estos momentos no está presentando pues la mejor cobertura. Bueno, dado también porque tengo, vamos a cerrar aquí un momento MetaTrader para saber si con esto ya, o de pronto es que el portal, bueno, la verdad, TradingView, como les estaba mencionando, nos va a ofrecer desde un conjunto muy grande de instrumentos donde vamos a encontrar no solamente Forex, vamos a poder encontrar índices, commodities,
acciones, incluso vamos a encontrar mercado de renta fija. También vamos a poder encontrar opciones verdaderas, no opciones binarias, por supuesto que no. Vamos a encontrar opciones verdaderas, es decir, para el mercado de las opciones también lo vamos a encontrar en este portal informativo. Bueno, la verdad les voy a quedar viendo la reseña del TradingView. Igualmente, no se preocupen que a sus correos electrónicos les vamos a enviar más información sobre este portal de TradingView. Y ya para finalizar nuestra presentación, debemos tener en cuenta ciertos puntos o ciertos elementos. Primero, que este indicador funciona en cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento. Entonces, eso es un punto importante. Este indicador no fue creado para analizar un mercado inicialmente, sino que fue creado para analizar todos los mercados. Obviamente debemos tener en cuenta que si queremos utilizar temporalidades de 5 minutos o de 1 minuto, primero debemos realizar el backtesting o la prueba para saber si realmente me funciona mantener esas temporalidades con esos periodos de tiempo. Digamos, es un punto de vista bastante importante que debemos siempre analizar, siempre realizar backtesting, probarlo primero en nuestras cuentas de práctica para después pasar a nuestras cuentas reales. Es un buen indicador en los mercados de tendencia. Cuando tenemos una lateralidad, no se recomienda mucho utilizar el porcentaje de Williams, sino que podemos utilizar el RSI o el RBI, que son indicadores bastante interesantes y bastante chéveres. También puede utilizarse para definir la tendencia principal, dado que aquí lo que estamos haciendo es un análisis de la tendencia principal. Y como para finalizar también, es importante, digamos que ese es el punto que nosotros siempre los analistas del distrito financiero estamos resaltando, es que es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador o un solo indicador. Es decir, combinémoslas con otros indicadores. Si estamos utilizando, si encontramos un mercado de tendencia y estamos utilizando porcentaje de Williams, podemos utilizar el ADX o podemos utilizar el indicador Alligator para efectivamente comprobar la información de la tendencia. Digamos, eso es un punto, pues una combinación bastante chévere, bastante interesante que les quiero dejar a todos ustedes. Y con esto me despido de todos ustedes. Si quieren saber más de mí, más del Distrito Financiero, nosotros estamos publicando contenido, artículos, estamos ofreciendo información sobre los mercados financieros. Tenemos un newsletter el cual les está llegando todas las mañanas un resumen o todo lo que tienen que saber para empezar a operar en los mercados financieros. Les va a llegar bastante información. Si quieren saber de todo esto y de nuestros servicios, los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com o que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos publicando bastante contenido interesante todos los días. Adicionalmente, si quieren saber más sobre nuestros cursos de formación de trading, también si quieren saber más sobre diferentes brokers o sobre diferentes elementos como TradingView, si quieren saber más de cuál broker.com, los invito a que nos dejen o nos escriban a nuestro número WhatsApp. Finalmente, si tienen alguna pregunta más específica con respecto al indicador de Williams, si tienen alguna pregunta con respecto a los mercados, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@eldfx.com. Y para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil de r-ramírez-dfx. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Y no siendo más, les deseo feliz tarde o feliz día de acuerdo al país que corresponda y por supuesto que felices trades para todos. Hasta luego y feliz día.